Hola, me llamo Crisóforo Rivera Alvarado y voy a presentar mi anteproyecto sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el aprendizaje de los alumnos de la telesecundaria Héroes del 5 de Mayo de Vicente Guerrero. Introducción. Es de suma importancia considerar las tecnologías de la información y la comunicación que han generado un gran impacto en la sociedad, la economía, la cultura y particularmente en el sistema educativo. El mundo en red y globalizado requiere de personas que usen la tecnología como oportunidad para el desarrollo de diversas habilidades, como la creatividad en los procesos de aprendizaje, y la conviertan en herramientas que les ayuden a su vez al desarrollo de estrategias para la construcción de conocimiento. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aprendizaje de los alumnos de escuelas telesecundarias en contextos rurales representa un gran reto. Las escuelas telesecundarias ubicadas en estas zonas no cuentan con los servicios necesarios para que los alumnos puedan desarrollar los aprendizajes por este medio, por lo cual estudiar el impacto de este problema que han tenido tanto maestros como alumnos en nuestra actualidad es importante. El fin es dar a conocer el impacto de las tecnologías en el contexto rural, en donde se encuentra la mayoría de telesecundarias, para conocer las estrategias implementadas por los docentes y así poder ayudar al desarrollo de nuevas estrategias para la aplicación de la enseñanza de las TIC. Planteamiento del problema. A pesar de los cambios que en materia de las TICs han propendido en los últimos años, fortaleciendo la conectividad en las zonas apartadas y generando las condiciones para la utilización y el desarrollo de las tecnologías, la realidad de las instituciones educativas rurales muestra que, aunque se ha invertido en infraestructura, el acceso a Internet de forma permanente y de calidad no se ha logrado materializar, aun cuando es considerado por los docentes como una herramienta importante para el desarrollo de las prácticas en el aula. Las causas en el desarrollo de las TICs en la Escuela Héroes del 5 de Mayo se caracteriza por recibir en sus aulas a estudiantes que provienen de familias de bajos recursos, que hacen poco probable la prevalencia de dispositivos tecnológicos como computadores, tabletas o celulares, que cuenten con acceso a Internet desde sus hogares. Las dificultades de la incorporación de las TICs en los contextos educativos gravita en la brecha digital, teniendo en cuenta que los usuarios carecen de un conocimiento claro del uso de los aparatos tecnológicos. Por ello es importante buscar estrategias para el mejoramiento de la enseñanza de las TIC. Preguntas de investigación. Bueno, aquí tengo las preguntas de investigación. La primera dice, ¿cuáles son los recursos con los que cuentan los estudiantes para aprender a utilizar las TICs de una manera adecuada y eficiente en su contexto? La segunda, ¿qué, qué implica la incorporación de la enseñanza de las TICs en las escuelas telesecundarias en zonas rurales sin acceso a Internet? La tercera es, ¿cuál es la realidad del contexto escolar rural en donde se encuentran las escuelas telesecundarias? Hipótesis. Una de las dificultades de la incorporación de las TICs en los contextos educativos rurales gravita en la falta de recursos tecnológicos, teniendo en cuenta que los usuarios carecen de conocimientos claros de los aparatos tecnológicos que pretenden usar, así como también carecen del equipo y la capacitación hacia los docentes para llevar a cabo la práctica de la enseñanza de las TICs en la escuela. Objetivo. Objetivo general. Caracterizar la diversidad de percepciones que tiene un grupo de docentes de la Escuela Telesecundaria Héroes del 5 de Mayo frente al uso de las TICs en sus prácticas pedagógicas, a partir de las experiencias a lo largo de su trayecto profesional para poder conocer la metodología que aplica en la enseñanza de las TICs y así valorar la diversidad de estrategias. Objetivos específicos. Describir las competencias y habilidades que los docentes consideran que se pueden desarrollar utilizando las TICs en los contextos de educación rural. Establecer criterios para el uso pedagógico de las TICs en la educación rural desde la perspectiva que tienen los docentes.
caracterizar los conocimientos que tiene un grupo de docentes de telesecundaria sobre las TICs y su aplicación en la educación rural. Marco teórico. Bueno, vamos a empezar con lo que son las TICs. Las TICs es las tecnologías de la información y la comunicación. La unión de las computadoras y las comunicaciones desataron una explosión sin precedentes de forma de comunicarse al comienzo de los años 90. A partir de ahí, el Internet pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social. Las TICs en las escuelas. En las zonas urbanas, el 69% de los jóvenes usan computadora. En las áreas rurales, solo lo hacen el 36%, devela una disparidad considerable. IP UNESCO 2014. Además del hecho de que los procesos de planificación con las TICs en las ruralidades poco dan cuenta de la heterogeneidad de las comunidades, las necesidades del entorno y el desarrollo productivo como educativo. Camarda 2016. Metodología. Esta investigación es de tipo cualitativo, ya que pretende caracterizar las percepciones de los docentes que trabajan en las escuelas telesecundarias en contextos rurales con respecto al uso de las TICs, y además indagar qué tanto influye el uso de estos medios en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Desarrollo de actividades. El desarrollo de actividades está compuesto por 4 fases. La primera, se expondrá el proyecto a los directivos y se realizarán algunas entrevistas a los docentes para conocer el contexto en el cual se desempeñan. La segunda fase, después de haber realizado la primera encuesta, se realizará otra consulta por medio de una encuesta para los alumnos, donde el propósito es saber si cuentan con celulares, computadoras o tabletas que les permitan el acceso a Internet para trabajar en la escuela. La tercera fase, se verificarán las condiciones de conectividad y se observará el proceso de enseñanza de los maestros. La cuarta fase será el análisis de la información y la elaboración de conclusiones de la investigación. Discusión y conclusión. De acuerdo con lo que dice Del Mora y Bilustre 2011, que señalan la situación de aislamiento en la que se encontraba sumida la escuela rural, ha sido superada. Sin embargo, no se puede olvidar de los problemas que estos han supuesto para este tipo de centros, como el retraso de la distribución del equipamiento o la incorporación pausada a las experiencias docentes, un aspecto por el cual aún se sigue luchando. Es cierto que las escuelas rurales son las más rezagadas, las que cuentan con menos recursos tecnológicos, de la misma manera en que no se desarrollan la enseñanza de la tecnología y los docentes no son. La importancia de incluir las TICs en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Es necesario la implementación para fortalecer y cambiar la manera de aprender en las escuelas rurales que se encuentran aisladas de diferentes maneras de la educación tecnológica, como lo expresa Del Mora, Bilustre y Neira, 2014, el cual expresa que han obtenido resultados que indican que el profesorado coincide en que gracias a la integración de las TICs al currículo se ha producido un cambio en las tareas que se desarrollan en el aula, percibiendo que los alumnos son más participativos, receptivos y colaboradores, gracias a que las TICs posibilitan la realización de actividades dinámicas e interactivas. De este modo, la gran mayoría del profesorado opina que se ha producido cambios en su metodología como consecuencia de la incorporación de las. En conclusión, puedo decir que es cierto que una de las dificultades de la incorporación de las TICs en los contextos educativos rurales gravita en la brecha digital, teniendo en cuenta que los usuarios carecen de un conocimiento claro de los aparatos tecnológicos que pretenden usar, así como también carecen del equipo y la capacitación hacia los docentes para llevar a cabo la práctica de las TICs en las escuelas. La investigación realizada y contrastada con diferentes autores remarca la importancia de plantear estrategias para la enseñanza de las tecnologías para evitar el rezago tecnológico que existe en las comunidades rurales en donde se ubican las escuelas telesecundarias de nuestro país. Para hacer una buena apropiación de las TICs,
Los procesos pedagógicos de las instituciones educativas rurales deben partir de las experiencias y percepciones de los docentes de estas zonas, puesto que ellos son quienes pueden identificar mejor las necesidades y fortalezas en cuanto a lo social, político y educativo del medio donde se desenvuelven.